ahora sí, es momento de continuar hablando de democracia en esta celebración de los 30 años y por eso Diego y Nico están en el living con unos invitados. Así es, y vamos a hablar de dos libros que tengo aquí en mis manos. Tengo Del país sitiado a la democracia, diálogos a los 30 años de Guillermo Levi y Voces de la democracia, los discursos que hicieron historia 1983-2013 de Gabriel Di Meglio y Gustavo Álvarez. Están con nosotros Guillermo y Gabriel, bienvenidos. Hola, gracias por estar aquí. Bueno, tengo dos libros que hablan de esto que estamos hoy celebrando, ¿no? Y son, por un lado, uno son de entrevistas, el tuyo, y por otro son discursos importantísimos. Ahora, ¿cómo compilar? Digo, ¿en qué momento decidir qué cortar y qué dejar para un libro tan crucial en la historia argentina? Sí, la primera tarea es seleccionar a quiénes entrevistar. A quiénes, exactamente. Quiero nombrar algunos de los que están. Están Leonard Arcelanian, Osvaldo Bayer, Ana Castellani, Gabriela De Leo, bueno, Jorge Tayana, Pedro Baseico. ¿Por qué elegiste a cada uno de ellos? Mira, en general, personas que tuvieran un protagonismo con el tema que voy a tratar. Cada entrevista es diferente, trabaja temas diferentes y que tengan también un compromiso con, digamos, con una sociedad más democrática, más justa. O sea, por ejemplo, hay gente que no entrevisté represores, no entrevisté gente que haya participado del endeudamiento de la entrega del país. O sea, gente que haya tenido protagonismo político, social o cultural y que al mismo tiempo pueda dar cuenta de los 30 años. Por ejemplo, Jorge Tayana, hablamos de la política exterior argentina a lo largo de los 30 años. Hablamos del alfonsinismo, de la década de los 90, del kirchnerismo, ¿sí? Y después hay temas puntuales. Empiezo el libro con Graciela De Leo, sobreviviente de la Escuela Mecánica de la Armada, una sobreviviente muy conocida, fue testigo del juicio de las juntas militares, con la idea de dónde empezar los 30 años. Bueno, con los desaparecidos, con estas personas que fueron desaparecidas y que reaparecieron y su mirada sobre la Argentina de esos años, ¿no? Del 82, 83, 84. Para quizás romper con la idea que solamente fue una fiesta la vuelta a la democracia. Y el libro termina con una entrevista a 5 chicos menores de 30 años que nacieron después de la asunción de Alfonsín, que militan en política en distintos espacios para discutir, bueno, qué es para ellos la política y cuáles son las primeras imágenes que tienen, cómo ven ellos la dirigencia política en general, digamos. Qué difícil, ¿no? Pensaba en esto último que vos acabas de decir, transmitir de alguna manera a estos jóvenes que no vivieron, porque si se quiere, claro, en mi caso, que mis padres sí la vivieron, yo nací en el 77, seguramente de alguna manera nos trasladaron con sus miedos, con sus preocupaciones, con el no te metas por las dudas, esa cosa que de alguna manera nosotros también nos criamos, mamamos, o un jardín en medio de una dictadura, o un primer grado, o una primaria. Digo, qué difícil trasladarles toda esta vivencia a los chicos que por ahí no lo vivieron, pensaba, ¿no? Sí, yo tenía 10 años en el 83, me acuerdo, son esos momentos que te marcan y por ahí me acuerdo más cosas de ese momento que cosas que pasaron después. Claro. Pero me parece que uno tiene la marca de la dictadura, ¿no? Aquellos que no pasaron por ella, aquellos que no conocen cómo fue, supongo que debe ser muy distinta la manera de pensar la democracia porque es algo natural, es como claro, lo cual, por cierto, es celebrable, ¿no? Es decir, haber nacido en democracia es algo genial. Sí. Ahora, obviamente, a veces ahí hay que hacer un trabajo para tratar de explicar entonces qué implica la no democracia, ¿no? Qué implica cuando el país se maneja de otro modo. Y tal vez eso buscabas cuando elegiste cada uno de los discursos, porque en estos discursos que hicieron historia desde que van del 83 al 2013, en tu libro, están, por ejemplo, Reinaldo Vignone anunciando el llamado a las elecciones después de todos los años del proceso, y va desde ahí pasando por Alfonsín, convocando a recitar el preámbulo de la Constitución, o Fernando de la Rúa comunicando el estado de sitio, o Néstor Kirchner anunciando la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, y llega hasta Cristina Fernández hablando de la ley de medios. Entonces, seguramente hubo muchos momentos muy importantes. ¿Cómo llegaste vos también a decir, este va de Vignone, este va de Cristina? Creo que eso fue lo más complicado del libro, ¿no? Cuando estábamos seleccionando, y aparte qué fragmentos hay discursos como las asunciones presidenciales, algunas son muy interesantes, que son larguísimos. Entonces y otras no tanto, seguramente. Y otras menos. De hecho, el Alfonsín creo que tenía 70 y pico de páginas y terminó, creo que terminó diciendo 13. Podían durar horas, 14, incluso los discursos. Sí. Lo que buscamos fueron discursos, algunos que son muy significativos porque quedaron en la memoria colectiva, porque dejaron alguna frase, no sé, como la casa está en orden, ¿no? Sí. Esa frase muy fuerte que después se autonomizan de la política y pasan al lenguaje común para distintas cosas.
Felices Pascuas. Felices Pascuas, bueno, nosotros le pusimos a los capítulos esos nombres, ¿no? A vos no te va tan mal gordito, ¿no? Positivo. Cosas que fueron, exacto, mi voto no es positivo. Cosas que después estás nervioso, cosas que se fueron metiendo en el lenguaje popular. Ahora, por otra parte, lo que tratamos de recuperar algunos discursos muy significativos y otros que son más olvidados, pero que marcaron fuertemente un contexto. No sé, la discusión sobre el divorcio en el 85, que nos parece también algo natural, pero que en realidad en el momento fue una lucha muy fuerte, para ir mostrando justamente el vértigo que tuvo este periodo, ¿no? Es decir, es un dinamismo. Claro. Yo quería preguntarles cómo los transformó a ustedes, porque seguramente uno tiene una memoria, estos 30 años de hitos, de momentos de cambio, como puede ser una hiperinflación, la sublevación militar en el 87-89, convertibilidad, crisis 2001, bueno, hay un montón, digo. ¿Qué les fue pasando a ustedes a medida que iban haciendo estos libros? ¿Qué cosas iban recuperando y por ahí se habían olvidado? ¿Cómo lo transformó, digamos? Sí, a mí lo que me pasó de interesante era que, bueno, yo fui haciendo mi propio recorrido en las entrevistas y después muchos de los entrevistados me dicen que ellos rehicieron sus propios recorridos también, ¿no? Y, digamos, pertenezco a una generación, creo que casi la misma, que soy un poco más grande que él, no sé si él estará de acuerdo, pero digamos que tuvo una ilusión muy fuerte con el alfonsinismo y participó también de esa desilusión. Bueno, acá se citaba también el famoso discurso de Semana Santa, ¿no? Y una mirada quizás muy crítica de lo que fueron estos años, y en las entrevistas, por ejemplo, aparece un rescate de gente, por ejemplo, Jorge Tayana, que fue canciller de 5 años de este periodo, digamos, tiene un rescate bastante importante de los intentos de política exterior del alfonsinismo, o hay discusiones, por ejemplo, una mirada muy crítica de Graciela D'Aleo, sobreviviente de la ESMA, con una mirada más positiva, digamos, de Gerardo Boycarlé, que es un intelectual bastante importante, y la verdad que me hizo cuestionar también algunas cosas de los recorridos propios, pero sobre todo sentir, digamos, que se ponen en discusión algunos recorridos y que eso le puede servir como herramienta. Es un libro de divulgación que sirve como herramienta al que le interesa pensar la política argentina y como formación también, para el que no sabe determinadas cosas. Ayuda a memoria. Ayuda a memoria y para formarte también. Las notas al pie son justamente para explicar cosas. Punto final, bueno, ¿qué fue el punto final? Que lo puede leer un pibe de 20 años, está buenísimo, que no vivió el 83 y que lo puede leer perfectamente. Bueno, sí, en mi caso simplemente, digamos, yo hago historia en general del siglo XIX y el hecho de meterte con la historia reciente, es decir, con la historia de la cual vos también fuiste partícipe de una manera u otra, es algo bastante interesante para un profesional, es decir, porque te obliga a objetivarte, ¿no? A ponerte a veces del otro lado y ver cómo vos mismo viviste, cómo recordás esos discursos, y entonces ese juego me parece que es rico para uno como autor, y me parece que es interesante que eso se refleja un poco en un libro, ¿no? O sea, la manera en que vos lo pensaste y lo armaste. Gracias, Gabriel. Felicitaciones también a Gustavo, historiador vos, Gustavo también. Sí. Y vos, sociólogo. Gracias a los dos por haber venido en este día importantísimo, seguramente para todos nosotros. Gracias a ustedes. Gracias.